Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario de presentación del examen de estado de idoneidad para abogados. Mi nombre es Sebastián González Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública y para la presentación de exámenes de estado como este que nos convoca el día de hoy. Yo, antes de proseguir, digamos, de dar abordar lo que nos interesa el día de hoy, que principalmente es conocer cuál es la metodología de evaluación, perdón, que se usará en esta prueba. Yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas que tenemos en pantalla. Lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y así podamos dar inicio a lo que nos interesa el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Allí tenemos entonces la confirmación, está todo bien con el audio y con el video, con las diapositivas. Les damos la bienvenida entonces el día de hoy a los abogados que están próximos a presentar esta primera versión de la prueba el 26 de mayo de este año 2024. Una segunda versión se aplicará en el mes de octubre durante el segundo semestre y así sucesivamente cada año se aplicarán dos pruebas o dos exámenes de estados para abogados o dos versiones de la prueba, una durante cada semestre, de acuerdo a lo previsto por el Consejo Superior de la Judicatura. Pero entonces vamos a comenzar a lo que nos interesa el día de hoy. Vamos a dar inicio primero a quiénes son los destinatarios de este examen de estado de idoneidad para abogados. Recordemos que el precedente, que este examen es creado por la ley 1905 del 2018. Este examen surge ante la necesidad de cualificar la profesión, ante el hecho de que se han surgido una gran cantidad de facultades de derecho y ha surgido también, digamos que, una gran cantidad de abogados profesionales egresados de estas facultades y sumado a, digamos, digamos, a ciertos inconvenientes que se han percibido desde la opinión pública con la profesión de abogado, surgió esa necesidad de regular la profesión y traer ciertos modelos de otros países o incorporar un examen de estado para ejercer la profesión de abogado y para desarrollar ciertos aspectos concretos de la profesión. Esto es para ejercer la representación de terceros, es precisamente para lo que está dirigido este examen. No es para cualquier faceta de la profesión de abogado, sino específicamente para ejercer la representación de terceros. Esto es para ejercer la representación litigiosa, judicial y extrajudicial y demás actividades que requieran una tarjeta profesional. Este examen está dirigido entonces a quienes deseen tener una tarjeta profesional de abogado, pero especialmente desde el punto de vista de a quienes aplica la ley 1905 del 2018, a quienes hayan comenzado sus estudios a partir del 28 de junio del 2018, se les hace aplicable esta ley. Es decir, quienes hayan comenzado un programa profesional en derecho desde esta fecha o a partir de esta fecha, pues tendrán que aplicar el examen si desean obtener la tarjeta profesional. Hay algunos casos allí, por ejemplo, quienes comenzaron sus estudios antes de esta fecha y reingresaron al programa. Estas personas, por ejemplo, no tienen la obligación de presentar el examen. Hay otros casos, por ejemplo, como cambio de programa. En estos casos se toma como fecha mmm, la fecha en la que se ingresa finalmente al programa de derecho, no la fecha inicial al cual se ingresó a la formación en educación superior, entre otros casos especiales, pero básicamente la prueba, el examen se aplica, se exige para aquellas personas que hayan comenzado sus estudios a partir del 28 de junio del 2018, fecha en la que se hizo aplicable esta ley. Condiciones de aplicación del examen. Vamos a ver que en días pasados el Consejo Superior de la Judicatura y el ICFES dieron a conocer la guía de orientación para el examen de estado de idoneidad para abogados, examen dirigido a obtener la tarjeta profesional de abogado.
Estas dos entidades, es decir, el ICFES y el Consejo Superior de la Judicatura, vienen trabajando hace ya algunos años en la construcción de esta prueba. Para ello, digamos que desarrollaron una planificación previa, desarrollaron mesas de trabajo con distintos actores relacionados con la profesión jurídica, y este es el resultado. ¿Por qué el ICFES? Digamos que no por obligación el ICFES debe aplicar esta prueba. El Consejo Superior de la Judicatura puede contratar otra entidad o incluso operadores privados, pero ha desarrollado esta alianza que a nuestro juicio es valiosa con el ICFES para que sea esta entidad quien se encargue de aplicar y de desarrollar esta prueba. Y este es el resultado, es decir, en esta guía de orientación se nos da la información de cómo será metodológicamente la prueba, y es precisamente lo que vamos a desarrollar a continuación. Es decir, no solamente cómo serán las preguntas, sino las otras condiciones de aplicación de la prueba. De eso debemos resaltar entonces que el ICFES es el operador de este examen de estado de idoneidad para abogados, es quien ha elaborado esta prueba. Para ello nosotros tenemos ya la guía de orientación que fue divulgada hace unos días y nos da información valiosa de cara a la aplicación del examen. En primer lugar, para este año la prueba será aplicada en el mes de mayo, el próximo 26 de mayo, la primera versión del examen de estado para abogados, la primera generación de abogados a quienes se les aplicará esta prueba, que antes no era exigible. Esto es algo que debemos tener claro. Antes no era exigible el examen de estado de idoneidad para abogados, y es una primera versión del examen. Quienes no superen el puntaje mínimo eliminatorio de la prueba o el puntaje aprobatorio de la prueba, para ser más preciso, tendrán una nueva oportunidad el 20 de octubre del 2024 y así sucesivamente cuantas veces deseen aplicar la prueba hasta que finalicen con un resultado satisfactorio. Tenemos que esta prueba es gratuita, no tendrá ningún costo en su aplicación. Para entrar, digamos, en otras características de la prueba, se aplicará de forma virtual o digital en un computador, pero en sitio. Es decir, el ICFES va a designar un sitio al cual van a ser citados ustedes como evaluados, al cual deberán presentarse, y en este lugar, digamos, aplicarán la prueba en un equipo de cómputo previsto específicamente para desarrollar este examen. Por eso le decimos modalidad de aplicación electrónica en sitio. ¿En cuáles ciudades se aplicará? Se aplicará en estas ciudades que recibieron solicitudes de expedición de la tarjeta profesional. Démosla allí un momento. Y estas son, digamos, como algunas características básicas de la prueba. Hay algo importante a tener en cuenta, y es que nosotros vamos a tener un stock normativo que podremos consultar durante la aplicación de la prueba. Esto es voluntario, pero será bastante importante, porque la línea en este tipo de exámenes de estado es que no se evalúa específicamente la memoria como habilidad principal, sino que se evalúa esencialmente un saber hacer. Un saber hacer a través de 3 competencias específicas que vamos a ver a continuación. Pero debemos saber que contamos con un stock normativo, con un stock básico que podremos consultar durante la prueba, para que desestimemos la idea de que tenemos que fortalecer excesivamente la memoria sobre ciertos asuntos, porque vamos a poder consultarlo durante la prueba. Entrando ya aún más en materia de cómo será este examen de estado para abogados, tenemos que la guía de orientación nos dice que es una prueba que está integrada por 63 preguntas en total, que a su vez se derivan o se reflejan o corresponden a 3 competencias específicas. Una competencia diagnóstico jurídica, una competencia de comunicación en el ámbito jurídico y una competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. De cada una de estas preguntas, de cada una de estas competencias, tendremos 21 preguntas, para un total de 63 preguntas que tendrá el examen. Cada una de estas competencias tiene un peso porcentual equivalente de 33.3%.
Esta prueba la podré desarrollar yo, disculpen, en 5 horas en total. Realmente aquí hay algo que nos llama la atención de acuerdo a nuestra experiencia en este tipo de exámenes, y es que son muy pocas preguntas para la cantidad de tiempo que se nos asigna, y esto es por la complejidad de las preguntas que va a incorporar este examen. En cada pregunta a mí no se me evalúa solamente conocimiento de un área específica del derecho, sino que se me van a evaluar o se me va a evaluar alguna de estas competencias, ¿cierto? Que ya vamos a ver cómo se definen estas competencias. El caso es que en cada pregunta me van a evaluar a mí no solamente conocimientos, sino cierto tipo de habilidades de la profesión jurídica, y todo ello va a estar allí implícito pregunta a pregunta. Pero esto lo vamos a ir aterrizando a continuación. ¿Cómo se definen estas competencias? Ya, esto es precisamente lo que vamos a empezar a desarrollar en lo que resta de esta charla. La primera competencia es la competencia diagnóstico-jurídica. Esta competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para definir y examinar éticamente casos de relevancia jurídica y seleccionar las vías judiciales y no judiciales para resolverlos. La segunda competencia, comunicación en el ámbito jurídico. Esta competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para comunicarse de manera adecuada y estrictamente ceñida a los deberes de su profesión con los diversos actores participantes en la gestión encomendada, ya sean jueces, clientes, autoridades, contraparte y o demás intervinientes. Comprende el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya vamos a ver que estas competencias y las afirmaciones o las definiciones que yo tengo de estas competencias tienen a su vez unas conductas descriptivas. Ya vamos a ver cuáles son estas conductas descriptivas. Por el momento estamos haciendo una enunciación de cuáles son las competencias y sus definiciones más básicas. Finalmente está la tercera competencia, que es la competencia en defensa de la Constitución y de la, deontología del ejercicio de la abogacía. Esta competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para evaluar respecto de casos ordinarios que se le plantean consideraciones éticas y jurídicas fundadas en los principios constitucionales, así como para reconocer y aplicar el bloque de constitucionalidad. Esta es la definición de cada una de las tres competencias. Recordemos que cada competencia tendrá 21 preguntas el día del examen. ¿Cómo se evaluarán estas competencias? Cada una de estas competencias se evaluará de una forma estándar, esto es, en un modelo de solución de casos con preguntas de juicio situacional. Se usará la siguiente metodología. Se presenta un caso hipotético relacionado con la profesión. Se presenta una pluralidad de preguntas de cada caso hipotético, habitualmente entre 2 y 5 preguntas de cada caso. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, con una sola clave de respuesta. Y en el examen de estado para abogados, las preguntas tendrán 3 opciones de respuesta. Vamos a ver el ejemplo que nos trae la guía de orientación, y aquí sí vamos a entrar en materia a cómo será la prueba. Tenemos entonces, de acuerdo a la descripción que acabamos de hacer, que nos van a presentar primero un caso hipotético. Vamos a leerlo. Situación. José, de 80 años, es viudo y tiene 3 hijos adultos. Pedro, que está desempleado, Ana, que es abogada, y Luis, que es odontólogo. José, Pedro y Luis son propietarios en partes iguales de un apartamento en el que solo conviven José y Pedro, quienes no se dirigen la palabra. Desde hace años, Ana y Luis han respondido por los gastos de servicios públicos, administración e impuesto predial del apartamento y por los alimentos de su padre, porque, por un lado, él no recibe ni pensión ni rentas, y por otro, Pedro se niega a trabajar y a pagar la parte que le corresponde de los gastos mencionados, tanto de los propios como de los de su padre. Ana ha demandado a su hermano Pedro para que éste le restituya las sumas que ella ha pagado en su favor, su parte de los servicios públicos, de las administraciones, del impuesto predial y de los alimentos de su padre.
Recientemente, José ha mostrado un rápido deterioro de su salud a nivel mental y físico que llevó a sus médicos tratantes a recomendar que sea internado en un hogar geriátrico para que reciba los cuidados profesionales necesarios que le garanticen una vida digna. Este es el caso, y a partir de este caso que nos trae como ejemplo la guía elaborada por el ICFES, yo debo resolver 3 preguntas. Esta es la primera. La única forma de financiar la estadía del padre en un hogar geriátrico implica la venta del apartamento y el uso de las partes que reciban José y Luis para esos fines, ya que no cuentan con la solidaridad de Pedro. Frente a las dudas sobre la salud mental de José, su hijo Luis le pide asesoría a su hermana Ana para identificar los marcos jurídicos apropiados de cara a las decisiones complejas que se deben tomar. Ante la petición de Luis, Ana le informa a este que las fuentes jurídicas pertinentes y aplicables en esta situación, teniendo en cuenta tanto la protección y el cuidado de José como la gestión justa de los bienes, son 4 opciones de respuesta tenemos aquí, aunque la prueba será solamente con 3. De estas 4, solamente una es correcta, lo tenemos aquí señalada en este ejemplo. Vamos a leer cada una de estas opciones. Tenemos que, recordemos, como cortamos, leamos nuevamente. Ante la petición de Luis, Ana le informa a este que las fuentes jurídicas pertinentes y aplicables en esta situación, teniendo en cuenta tanto la protección y el cuidado de José como la gestión justa de los bienes, son A. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución Política de Colombia en lo que atañe a la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. B. La Constitución Política de Colombia en lo que atañe a la protección de asistencia de las personas de la tercera edad y el Código General del Proceso en las reglas de adjudicación de apoyos. C. La ley que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y la ley sobre protección de personas con discapacidad mental. Finalmente, la D, que es la clave de respuesta, el Código General del Proceso en las reglas de adjudicación de apoyos y la ley que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Realmente, este ejemplo, a mi juicio, es complejo, digamos que porque no, pues, eh, no es el mejor ejemplo elaborado por el ICFES para dar a entender en qué consiste esta metodología, ¿cierto? Cuando a mí me hablan en esta clave de respuesta de la ley que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, es el título de la ley que regula la adjudicación judicial de apoyos, ¿cierto? Digamos que están parafraseando esa ley y por eso es la clave de respuesta, por lo cual esa ley en conjunto con el Código General del Proceso me traen, digamos, lo procedimental y lo sustancial que regula el marco jurídico para proteger tanto los bienes como digamos que la gestión justa de los bienes y la protección de los derechos de José, ¿cierto? Digamos que a eso apunta esta pregunta que desde ya les anuncio, esta pregunta está destinada a evaluar la competencia diagnóstico jurídico, que es una competencia que a grandes rasgos consiste en saber identificar el problema jurídico que hay detrás de un caso y las formas de afrontarlo, tanto de los recursos que se deben interponer, como de, digamos, las interpretaciones que se deben hacer de un proceso jurídico. Es, digamos, cómo se gestiona, es una habilidad para gestionar un proceso jurídico desde el punto de vista del diagnóstico, ¿cierto? De cómo leer un proceso y cómo actuar ante unas determinadas circunstancias en un proceso jurídico, en un proceso judicial. Entonces, allí tenemos esta primera pregunta. Vamos a ver ahora la segunda pregunta. En caso de que se inicien los trámites para adjudicar judicialmente los apoyos por parte de Ana y Luis para la toma de decisiones en favor de José, los documentos jurídicamente decisivos y pertinentes que se deben aportar son, la clave de respuesta en este caso es la D, el informe de valoración de apoyos de José y el listado de personas que pueden actuar como su apoyo en la toma de decisiones. Miren que aquí hay algo muy particular y es que
estas son reglas que trae la ley, ¿cierto? Aquí me están hablando de requisitos legales. Esto quiere decir que yo necesariamente debo tener conocimientos suficientes en derecho de familia, en lo que respecta a la adjudicación judicial de apoyos, para saber que los requisitos que yo debo presentar, digamos, eh, los documentos que yo debo presentar, que yo debo aportar para el trámite de adjudicación de apoyos, son esos que mencionan allí. Es decir, yo debo tener un conocimiento de esta área específica del derecho de familia, y dentro de ese segmento del derecho de familia, de la adjudicación judicial de apoyos, antes interdicción. Recordemos que ya como que haciendo una nota al margen, esta adjudicación de apoyos vino a sacar, digamos, del ordenamiento jurídico colombiano el proceso de interdicción, ¿cierto? Que desde el punto de vista del derecho internacional se consideraba como que afectaba los derechos de las personas con discapacidad mental, ya que los anulaba, por así decirlo, y en su lugar de esa figura de la interdicción se implementó la adjudicación judicial de apoyos, o la adjudicación de apoyos, porque recordemos que puede ser por notaría. Y finalmente tenemos este tercer enunciado, tercera pregunta, que se deriva igualmente del caso hipotético inicial. Si Luis le propone a su hermana Ana que lo represente y a la vez que obre en nombre propio en los trámites para adjudicar judicialmente los apoyos para la toma de decisiones a favor de José, en cabeza tanto de Ana como de Luis, como abogada, Ana debería, clave de respuesta B, rechazar el caso toda vez que ella tiene interés propio en que la venta del bien beneficie a Pedro, pues esto le facilitaría el cobro de sus acreencias. Y allí entonces tenemos otro elemento común de lo que me van a evaluar, y es que yo debo conocer muy bien el código de ética del abogado. ¿Cuáles son, digamos, que las prohibiciones que tengo yo como abogado desde el punto de vista del derecho positivo? ¿Cuáles son los alcances de mi profesión? Eso es muy importante porque es un conocimiento que está allí implícito. Y miren que este modelo de evaluación es complejo, ¿cierto? Porque me están evaluando no solamente que yo sepa diagnosticar un caso, sino que a la vez en esa misma pregunta me están evaluando asuntos de derecho de familia y asuntos de la ética del abogado. Entonces, por eso hablo yo de un modelo de evaluación complejo que busca evaluar el saber hacer del abogado, pero que busca evaluar este saber hacer de acuerdo a una ética profesional y a unos conocimientos específicos de la profesión. Muy bien, entonces tenemos que estas preguntas, las preguntas 1 y 2, están conectadas con la evidencia de saber analizar las posibilidades de vocación de prosperidad a través de fuentes jurídicas previas, así como las pruebas existentes. Y la pregunta 3 está conectada con la evidencia de saber utilizar el enfoque de gestión del conflicto para realizar un diagnóstico ético, jurídico y estratégico. Es decir, esa es la explicación que nos da el ICFES en la cartilla de por qué esas preguntas o esas opciones de respuesta contienen la clave de respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, rechazar el caso toda vez que ella tiene interés propio en que la venta del bien beneficie a Pedro, pues esto le facilitaría el cobro de sus acreencias. Digamos, esto evidenciaría la competencia de diagnóstico jurídica en la medida en que se conecta con esta definición de utilizar el enfoque de gestión del conflicto para realizar un diagnóstico ético, jurídico y estratégico. Al menos esa es la explicación que nos hace el ICFES de esta pregunta. Allá hay asuntos que digamos que desde el punto de vista de la construcción de preguntas para este tipo de evaluación podemos resaltar. Por ejemplo, en esta segunda pregunta me hablan directamente de adjudicación judicial de apoyos. Esto, digamos que yo puedo encontrar de cierta forma que esta segunda pregunta me va a ayudar a mí a resolver, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cierto? Porque me va a conectar a mí de entrada con la adjudicación judicial de apoyos. Y eso es una particularidad de la evaluación o de estas preguntas de selección múltiple con única respuesta, y esto es como una especie de tip. Hay situaciones en las cuales yo voy a ver que la clave de respuesta o la respuesta correcta
de otra pregunta la voy a encontrar en el encabezado de una pregunta distinta. Y este puede ser un caso o un ejemplo de esa situación. Lo que yo quería evidenciar para ustedes es que, por ejemplo, en este tercer enunciado, rechazar el caso, toda vez que ella tiene interés propio en que la venta del bien beneficia a Pedro, pues esto le facilita el día del cobro de sus acreencias, se conecta con esta tercera evidencia. Pero yo sé que con eso no tenemos suficiente de esta metodología de evaluación, que digamos que este ejemplo que nos trae la guía de orientación es escueta, y por eso tenemos para ustedes unos ejemplos que vamos a desarrollar a continuación de cada una de estas competencias, de las 3 competencias que serán evaluadas. En Construyendo Méritos tenemos un tiempo significativo siguiendo este examen de estado de idoneidad para abogados, es decir, venimos siguiendo el examen desde hace un par de años, en que se comenzó a hablar de la exigibilidad inminente de la prueba, porque tuvieron que transcurrir aproximadamente 5 años para que esa primera generación de abogados llegara a la ocasión, a la posibilidad de presentar la prueba. Luego de ello, tenemos que se empezó a extraer tarjetas provisionales que tienen una vigencia hasta la publicación, o digamos que perderán vigencia con la publicación de los resultados de la prueba, con la firmeza de esos resultados. Presumiblemente perderán vigencia, ya que se debe refrendar esa tarjeta provisional con la presentación de la prueba y la obtención de la tarjeta definitiva de abogado. El caso es que venimos siguiendo hace ya algunos años este examen de estado, venimos siguiendo las mesas de trabajo que se desarrollaron entre el ICFES, el Consejo Superior de la Judicatura y los demás actores que participaron de estas. Venimos siguiendo esa definición de la metodología, esa construcción de la metodología, y por ello tenemos para ustedes esos ejemplos que vamos a ver a continuación, precisamente de ese rastreo, de ese estudio juicioso que hemos hecho de lo que es este examen de estado de idoneidad para abogados. Vamos a ver las preguntas como las encontraríamos nosotros en la prueba, es decir, no sabemos cuál es la competencia que se nos está evaluando. Caso número 1. Luis, un policía fuera de funciones, tiene un altercado con Abel en la zona residencial donde ambos viven. Luego de una discusión verbal, Abel golpea a Luis y de allí se propinan golpes mutuamente, de lo cual Luis lleva la peor parte, quedándolo con lesiones leves y con incapacidad de 15 días para trabajar. Abel, por su parte, se siente aún ofendido con Luis por haberlo llamado públicamente en redes sociales un estafador profesional y considera que, ante esta injuria, hizo bien en golpearlo y defenderse de esta agresión. Usted debe asesorar a Luis, quien le solicita representarlo en una audiencia de conciliación que se celebrará ante la Fiscalía General de la Nación, audiencia que Abel ha solicitado mediante apoderado. Entonces, de entrada, estamos anclados posiblemente en una situación de responsabilidad penal. Vamos a ver las preguntas que nos trae este caso. Son 3 preguntas por cada caso. Pregunta número 1. El hecho que se celebre una audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación implica que procesalmente A. Abel ha radicado una querella en contra de Luis. B. Abel ha solicitado una conciliación por comportamientos contrarios a la convivencia. C. La policía ha recibido la noticia criminis y el fiscal ha decidido convocar a conciliación. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Luis, por su parte, le solicita que inicie acciones legales por la agresión que sufrió con miras a ser reparado económicamente por los días de incapacidad. Ante esta petición, usted considera apropiado A. Radicar una querella, B. Presentar una denuncia y C. Interponer una demanda de reparación directa. Y finalmente, 3. Con el fin de probar la legítima defensa de Luis, usted considera necesario solicitar que sea tenida como prueba A. El testimonio de un vecino, B. Los antecedentes penales de Abel, C. La sentencia judicial en la cual declaran a Abel culpable del delito de Estado. Entonces allí tenemos un primer caso. Vamos a analizar cada una de estas preguntas.
recordemos que cada una solamente contiene una clave de respuesta, solamente una de estas tres opciones es correcta. ¿A qué obedece este caso y las tres preguntas que acabamos de ver, o qué competencia busca evaluar? La competencia diagnóstico-jurídica. Recordemos o reiteremos que esta competencia se define como la capacidad para entender, o competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para definir y examinar éticamente casos de relevancia jurídica y seleccionar las vías judiciales y no judiciales para resolverlos. De acuerdo con el diseño centrado en evidencias, esta competencia cuenta con tres afirmaciones, cada una de las cuales se desagrega en tres evidencias. La primera afirmación de la competencia diagnóstico-jurídica identifica si hay o no problema jurídico y si lo hay, el objeto del litigio. Y de allí tres evidencias. Identificar los hechos jurídicamente relevantes. Establecer si una situación corresponde a un problema jurídico o es competencia de otras áreas profesionales. Determinar las pretensiones propias de cada caso y los medios de prueba según el objeto litigioso. Por ejemplo, esta tercera evidencia está conectada con una de las opciones de respuesta, con una de las preguntas que acabamos de ver. Ya vamos a retomar. Segunda definición de esta competencia, o segunda afirmación en la terminología que usa el ICFES y el Consejo Superior de la Judicatura. Valora las peculiaridades del caso que se le plantea, así como las fuentes jurídicas aplicables. Y allí hay tres evidencias de esta afirmación. Categoriza por su relevancia las fuentes del derecho, así como los fundamentos de derechos legales, jurisprudenciales y doctrinarios. Distingue las diferentes disciplinas jurídicas para atender la solución del conflicto que se le consulta, que está subrayada porque nos va a ayudar a resolver una pregunta, e identifica los actores del conflicto jurídico, dónde se ocasionó y dónde debe tramitarse. Y finalmente, la tercera afirmación reconoce la viabilidad ética y jurídica de gestionar el conflicto ante la autoridad competente o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con tres afirmaciones, con tres evidencias de esta afirmación, perdón. Determinante entre la vía de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la vía jurisdiccional, la vía apropiada para la solución del caso. Analiza las posibilidades de evocación de prosperidad a través de fuentes jurídicas previas, así como las pruebas existentes. Utiliza el enfoque de gestión del conflicto para realizar un diagnóstico ético, jurídico y estratégico. Entonces, estas son, digamos que, las definiciones y las evidencias que nos van a ayudar a resolver este caso, que está anclado al derecho penal, pero también a la responsabilidad civil extracontractual y posiblemente a otras disciplinas jurídicas que pueden estar involucradas en esta situación. La primera pregunta, el hecho que se celebre una audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación implica que procesalmente, y aquí es donde ya yo debo evidenciar los conocimientos, en este caso en derecho penal y derecho procesal penal, la clave de respuesta es que Abel ha radicado una querella en contra de Luis por la posible comisión de un delito, ¿cierto? Yo tengo una situación en la cual hay unos hechos típicos de lesiones, que así los debo leer yo para este caso en particular, y debo conocer que las lesiones personales, específicamente para este tipo de secuelas, ¿cierto?, de incapacidades menores, requieren querella como requisito de procedibilidad, ¿cierto? Entonces, realmente esta es la clave para resolver esta situación. Se descarta que Abel ha solicitado una conciliación por comportamientos contrarios a la convivencia. Ustedes deben saber que este es un asunto que se tramita ante las inspecciones municipales de policía, no ante la Fiscalía General de la Nación, y la policía ha recibido la noticia crímenes y el fiscal ha decidido convocar a conciliación. No es correcto porque en este caso, digamos que ante la noticia crímenes, la Fiscalía no tiene la obligación de iniciar una persecución penal, ya que es un delito querellable, es decir, estas lesiones personales es un delito querellable, es decir, se requiere interponer la querella para poder que la Fiscalía ejerza la acción penal pública, pero previo a ello se debe realizar una conciliación obligatoria. Entonces, aquí la clave de respuesta sería la A. Misma clave de respuesta para la segunda pregunta.
Luis, por su parte, le solicita que inicie acciones legales por la agresión que sufrió con miras a ser reparada económicamente por los días de incapacidad. Ante esa petición, usted considera apropiado radicar una querella, presentar una denuncia, interponer una demanda de reparación directa. Debemos descartar la B porque a partir de lesiones personales no se debe interponer una denuncia, sino una querella, ¿cierto? Son dos formas distintas de iniciar la persecución penal desde la perspectiva de la víctima y se derivan de casos y posibles delitos distintos. Como les mencionaba hace un momento, lesiones personales requiere querella obligatoriamente como requisito de procedibilidad. Y finalmente, la reparación directa no es una respuesta correcta en este caso, ya que nada apunta, al menos en esta ocasión, a una situación en la que el Estado se encuentre demandado. Allí tenemos digamos, un distractor en el caso y es que es un policía fuera de funciones, ¿cierto? Eso de pronto me puede a mí dar a entender de que se trata de un asunto en el cual pueda estar demandado el Estado, pero realmente allí, tratándose de una demanda en contra de una persona natural, se descarta la reparación directa, que es un medio de control dirigido, digamos, a otras cosas que no, digamos, no tiene que ver para estos casos. Allí la clave de respuesta es la querella y es una querella porque la conciliación, en este caso, es un escenario válido para llegar a un acuerdo económico y es la única opción que me va a presentar digamos que ese resultado de la reparación económica, al menos de estas tres opciones de respuesta. Con el fin de probar la legítima defensa de Luis, usted considera necesario solicitar que sea tenida como prueba el testimonio de un vecino, los antecedentes penales de Abel, la sentencia judicial en la cual declaran a Abel culpable del delito de Estado. Y miren que aquí esto lo podemos conectar directamente con, eh, con esta evidencia de determinar las pretensiones propias de cada caso y los medios de prueba según el objeto litigioso. Es decir, yo saber identificar en el marco de esta competencia diagnóstico jurídica cuáles son los medios de prueba más adecuados para llevar un caso, ¿cierto? Entonces, yo quiero probar la legítima defensa de Luis, para ello yo acredito la situación con el testimonio de un vecino. No con los antecedentes penales de Abel voy a probar la legítima defensa, tampoco con la sentencia judicial en la cual declaran a Abel culpable del delito de estafa, ¿cierto? Con estos elementos yo no voy a probar la legítima defensa, yo no voy a poder probar, para este caso en particular, el medio de prueba idóneo es un testimonio de una persona que presenció los hechos. Entonces, allí tenemos un primer ejemplo de la competencia diagnóstico jurídica y con ello creo que vamos conectando aún más con esta metodología de evaluación que se usará en el examen de estado de idoneidad para abogados. Ya vamos finalizando con los ejemplos, nos faltan 6 preguntas más para que, digamos, comprendamos mejor en qué consisten estas competencias y cómo es la metodología de evaluación. Vamos a ver este segundo caso. León, su cliente, regenta un pequeño supermercado de más de 10 empleados que lleva operando 40 años con éxito. León ha sido demandado en un proceso ejecutivo del cual se ha enterado, pues ha sido embargado un establecimiento de comercio que es de su propiedad. Actualmente el cliente se encuentra fuera del país, por lo cual le pide que adelante todo para cuando él regrese, usted pueda hacerse cargo del proceso. Pregunta 1. Con el fin de adelantar su labor de la forma más inmediata posible, usted le solicita a León que A. Le otorgue poder especial ante el consulado más cercano. B. Lo autoriza a obrar como agente oficioso en el proceso ejecutivo. C. Le confiere poder para representarlo en el proceso judicial mediante correo electrónico. Si tienen una idea de cuál es la clave de respuesta, adelante a través del chat pueden dar su opinión. Tenemos entonces 3 opciones de respuesta, solamente una es correcta. Miren que allí es un saber hacer conectado con conocimientos. Conocimientos que podemos definir como la gestión digital de un proceso judicial, ¿cierto? Eso podría ser los conocimientos que están detrás de esta primera pregunta. Y desde ya ahí les voy adelantando cuál sería una eventual clave de respuesta. Pregunta número 2. Teniendo en cuenta lo que conoce del proceso, ¿usted tiene certeza que A. Se ha librado mandamiento de pago?
B, se ha vencido el término para presentar excepciones. C, León ya ha sido notificado personalmente de la demanda por conducta concluyente. 3 opciones de respuesta me conectan con procedimiento civil o con el, digamos que con el Código General del Proceso en lo que tiene que ver con el trámite procedimental del proceso ejecutivo, con el paso a paso que se da en el proceso ejecutivo. Finalmente, pregunta número 3. León le informa que la parte demandada también le debe un dinero, deuda contenida en un pagaré a su favor. Al encontrar que la deuda es clara, expresa y actualmente exigible, usted le explica que A, puede iniciar un proceso ejecutivo en contra de la parte deudora. B, es oportuno excepcionar compensación en el proceso ejecutivo. C, debe pagar lo que le corresponde para poder exigir el pago de lo que se le adeuda. 3 opciones de respuesta, solamente una es correcta. Vamos a ver que este segundo ejemplo está conectado con la competencia de comunicación en el ámbito jurídico. Reiteramos que esta competencia se define como la capacidad que tiene un abogado para comunicarse de manera adecuada y estrictamente ceñida a los deberes de su profesión con los diversos actores participantes en la gestión encomendada, ya sean jueces, clientes, autoridades, contraparte y los demás intervinientes. Comprende el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De acuerdo con el diseño centrado en evidencias, esta competencia cuenta con 3 afirmaciones, cada una de las cuales se desagrega en 3 evidencias. La misma estructura, estamos hablando de la competencia de comunicación en el ámbito jurídico. Parece que fuera muy comunicacional la competencia, pero digamos que no solamente es un asunto de comunicación. Primera definición, comunica lo diagnosticado tanto con lenguaje, o primera afirmación, para seguir la terminología del ICFES, comunica lo diagnosticado tanto con lenguaje jurídico como con el lenguaje ordinario, según el contexto, para generar comprensión en los diversos escenarios en los cuales se desenvuelve. Y hay evidencias de esta afirmación, es decir, evidencias de la competencia. Construye documentos jurídicos con claridad, precisión jurídica y atendiendo a los deberes de la profesión. Elabora documentos claros y comprensibles dirigidos a partes de información jurídica, informando los resultados de gestiones realizadas. Realiza una adecuada valoración jurídica mediante la redacción de cláusulas contractuales en negocios jurídicos de usual ocurrencia. Segunda definición de la competencia. Argumenta y contraargumenta de manera respetuosa y estratégicamente coherente con la postura ética y jurídicamente legítima de su cliente. Evidencia número 1. Construye respecto de una providencia adversa recursos ordinarios de manera respetuosa, clara y precisa y ajustada a los legítimos intereses de su cliente. Solicita medidas cautelares y promueve incidentes de manera respetuosa, oportuna, clara y precisa. Realiza reclamaciones a la parte incumplida conforme con el estatuto deontológico del abogado en un contrato de usual ocurrencia. Situación número 3 o definición número 3 de la competencia. Produce documentos jurídicos que exigen accesos eficaces a bases de datos jurídicos, mensajes de datos y plataformas de gestión judicial. Esto es la definición número 3. Evidencias de esta afirmación. Evalúa la vigencia y la aplicabilidad de la información contenida en bases de datos normativas para confeccionar documentos jurídicos. Utiliza apropiadamente plataformas institucionales para obtener certificados y constancias. Utiliza adecuadamente plataformas de gestión judicial para atender procesos. Y con esta tercera evidencia, digamos que vamos precisamente a esta clave de respuesta de la primera pregunta. Tiene que ver con la gestión judicial de procesos y con la gestión de los procesos a través de las herramientas digitales que tenemos hoy en día para ejercer la representación de terceros. En este caso, la mejor opción, de acuerdo a lo que me plantean, es decir, una persona demandada que está fuera del país, que idealmente debe otorgar poder rápidamente para comenzar a ser representado en un proceso judicial, pues la mejor opción es conferir poder a través del mensaje de datos. Recordemos que nosotros como abogados debemos contar con un correo electrónico registrado ante el Registro Nacional de Abogados y cuando se nos otorga un poder y se nos envía a nuestro correo,
se entenderá como un mensaje válido, entre otras formas de conferir poder mediante mensaje de datos. Las otras opciones yo las puedo descartar, es decir, otorgar poder mediante consulado más cercano y obrar como agente oficioso no son opciones de respuesta correctas en la medida en que tengo la posibilidad de otorgar poder mediante correo electrónico. Entonces, esta sería la clave de respuesta conectada con esa definición, con esa evidencia de la competencia relacionada con mi capacidad para realizar una gestión digital de los procesos judiciales. Esta tiene que ver con el diagnóstico de los procesos y es saber distinguir cuál es el estado actual de un proceso, ¿cierto? Allí tenemos, incluso lo podemos conectar con algunas competencias, es decir, construye respecto de una providencia adversa recursos ordinarios de manera respetuosa, clara y precisa y ajustada a los legítimos intereses de su cliente, construye documentos jurídicos con claridad, precisión jurídica y atendiendo a los deberes de la profesión, solicita medidas cautelares y promueve incidentes de manera respetuosa, oportuna, clara y precisa. Digamos que esta clave de respuesta A tiene que ver precisamente con eso, con la asertividad para leer el estado de un proceso. En este caso, de acuerdo a lo que me han planteado, es decir, yo sé que la persona ha sido embargada, por lo tanto yo puedo tener certeza de que ya se ha librado mandamiento ejecutivo de acuerdo al procedimiento dispuesto en el Código General del Proceso para el trámite del proceso ejecutivo. No sé yo, a partir de lo que me mencionan, o no tengo certeza de que se ha vencido el término para presentar excepciones. Yo no tengo certeza de que ese momento procesal ya ocurrió. Yo puedo estar, digamos, embargado en mis bienes, vinculado a un proceso ejecutivo, sin aún haber sido notificado personalmente. Y precisamente tampoco tengo certeza de que León ha sido notificado personalmente de la demanda por conducta concluyente. Yo no tengo nada que me indique que esto es cierto. Por lo tanto, lo único que es correcto de estas tres opciones es que se ha librado mandamiento ejecutivo, pues esto debe ser concurrente, o al menos si ya hay tomado una medida cautelar de embargo, es porque se ha librado mandamiento ejecutivo. Finalmente, la pregunta número 3, la clave de respuesta: ¿es oportuno excepcionar compensación en el proceso ejecutivo? Las otras dos opciones son distractores, no son correctas desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la estrategia de un proceso, de cómo saber leer un proceso y los recursos que proceden dentro del proceso, de acuerdo a las evidencias que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque iniciar un proceso ejecutivo en contra de la parte deudora, es decir, eso es una opción que es viable jurídicamente, pero que idealmente la que en mayor medida se conecta con la competencia me están evaluando es la B, excepcionar compensación en el proceso ejecutivo, porque por economía yo voy a concentrar, digamos, esta deuda en la misma actuación procesal. No es cierto que deba pagar lo que le corresponde para poder exigir el pago de lo que se le adeuda. La única opción correcta es la B. Y este es el ejemplo de esta segunda competencia de comunicación, vamos a ver la definición específica, comunicación en el ámbito jurídico. Y ya vamos a la tercera competencia, por descarte, ya vamos a ver el tercer ejemplo. Vamos a ver la definición ya que estamos. Defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. Ya vamos a ver de qué se trata aún más de esta competencia y lo vamos a ver nuevamente a través de este ejemplo. Una empresa cementera, en el marco de la construcción de una nueva sede, genera un derrumbe de tierra que causa la muerte a 6 personas, entre ellas un menor de edad. El derrumbe también causa daños en las viviendas de más de 40 familias desplazadas que llegaron a la zona hace 20 años. Se logra comprobar que las familias están asentadas en terrenos de invasión en calidad de poseedores. La cementera funciona con licencia ambiental, pero la construcción de la nueva sede se encuentra por fuera del territorio dentro del cual es competente la autoridad ambiental que otorgó la licencia. Usted es contratado por la comunidad afectada para que obtenga una reparación por los daños causados. Al analizar los hechos, se encuentra que las víctimas y sus familias ocupaban una propiedad que era de la misma cementera. Un caso complejo que involucra asuntos de derechos fundamentales, asuntos de derecho civil, por ejemplo, de prescripción,
asunto de derecho de policía, ¿cierto? Digamos que es un caso complejo. Vamos a ver las preguntas que tan complejas son. Primero, al tratar de conciliar una suma indemnizatoria, la parte jurídica de la cementera afirma que ellos se encontraban operando dentro de su propiedad, razón por la cual no hay una obligación de indemnizar, pues los habitantes ocuparon irregularmente su propiedad. En ese contexto, usted argumenta que la propiedad privada es un derecho fundamental que debe ceder ante derechos de posesión de las víctimas. El derecho a la vida y a la salud son derechos superiores a los que ostentan ellos en calidad de propietarios. Las familias tienen derecho a un medio ambiente sano, especialmente para los niños que allí habitan, independientemente de su calidad de poseedores. 3 opciones de respuesta, solamente una correcta. Pregunta número 2. En la reparación, ¿usted considera necesario involucrar a la autoridad ambiental quien otorgó una licencia ambiental por fuera de su territorio de competencia? Por ello demanda a la autoridad ambiental a través de una acción popular, B, por medio de una acción de grupo, C, en sede de responsabilidad civil extracontractual. Tercera pregunta. ¿Se logra comprobar que producto del derrumbe se ha dañado el sistema de alcantarillado de la comunidad, generando algunas enfermedades por la acumulación de aguas negras en algunas superficies? ¿Usted considera necesario interponer A, una acción popular, B, una acción de grupo, C, una acción de cumplimiento? Vamos a ver entonces que este caso evalúa la competencia de defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía, nombre muy rimbombante. Se define como la capacidad para entender, o se entiende como la capacidad que tiene un abogado para evaluar respecto de casos ordinarios que se le plantean consideraciones éticas y jurídicas fundadas en los principios constitucionales, así como para reconocer y aplicar el bloque de constitucionalidad. Conforme el diseño centrado en evidencias, esta competencia cuenta con 3 afirmaciones, cada una de las cuales se desagrega en 3 o 4 evidencias. Aquí las tenemos. Primera afirmación, reconoce situaciones de amenaza a las autonomías estatuidas por la Constitución y a los fundamentos del Estado Social de Derecho. Evidencia, reconoce situaciones de amenaza a la autonomía de las entidades territoriales. Reconoce los fundamentos del Estado Social de Derecho. Reconoce los principios constitucionales que guían la actuación del profesional del derecho, la de las autoridades y la de los particulares en el contexto del Estado Social de Derecho. Segunda afirmación, reconoce conflictos de jerarquía normativa, derechos de rango constitucional, las jurisdicciones de protección al ordenamiento jurídico, así como los medios de control y los mecanismos de protección constitucional. Evidencia 1. Reconoce el orden jerárquico normativo y las jurisdicciones de protección. Reconoce derechos de rango constitucional. Identifica los medios de control constitucional para la protección de los derechos consagrados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Y aquí está la clave para resolver las 3 preguntas que acabamos de ver en estas evidencias y en esta afirmación. Vamos a ver la tercera afirmación con sus evidencias. Integra, en caso de ser necesario, los asuntos que tengan relevancia constitucional con el bloque de constitucionalidad y los deberes profesionales. Reconoce situaciones de riesgo a la dignidad humana que exigen su protección. Analiza situaciones de respuesta legal constitucional o de bloque de constitucionalidad. Reconoce el instrumento del derecho internacional susceptible de formar parte del bloque de constitucionalidad en un caso de usual ocurrencia. Aplica los deberes profesionales del abogado en cumplimiento de su gestión. Tenemos entonces allí la última competencia, la tercera competencia de defensa de la Constitución y de la deontología de la profesión de abogado. La clave de respuesta en esta primera pregunta es la B. Miren que cuando yo voy a ver las definiciones de o la afirmación de la competencia y las evidencias, tengo que una evidencia de la competencia es reconocer derechos de rango constitucional, identificar medios de control constitucional y reconocer situaciones de riesgo a la dignidad humana que exigen su protección. En este caso, es saber identificar categorías de derechos constitucionales. Por ejemplo, la clave de respuesta es la B. Yo puedo descartar la A porque la propiedad privada no es un derecho fundamental. Entonces yo no tengo por qué enfrentar la propiedad privada con otros derechos de mayor rango, que son de rango fundamental o que son
derechos fundamentales constitucionales. También la C, las familias tienen un derecho a un medio ambiente sano, especialmente para los niños que allí habitan, independientemente de su calidad de poseedores. Realmente allí el asunto se centra en la indemnización, y dentro de la indemnización el gran problema es el resultado de muerte y lesiones. No estoy, digamos, discutiendo allí dentro de esta negociación con los abogados de la contraparte el asunto medioambiental. Estoy discutiendo el pago de una compensación, de una indemnización derivado de las lesiones y de la muerte de estas personas que, cierto, ocupaban o ocuparon en posesión un lote de terreno. Pregunta número 2. La clave de respuesta es la acción de grupo. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo que busque una reparación económica para un grupo de personas. Está la opción de demandar a la autoridad ambiental que concedió una licencia ambiental por fuera del territorio de su competencia, ¿cierto? Yo en este caso no voy a acudir a la acción popular porque la acción popular no es una acción indemnizatoria, tampoco la responsabilidad civil es contractual, que es, digamos, una acción que está destinada para la jurisdicción civil, y como yo voy a demandar una entidad del Estado y voy a demandar un, digamos que voy a demandar su actuar, entonces en ese caso yo voy a buscar una reparación a través de la acción de grupo. Esta sería de las opciones de respuesta que me presenta esta pregunta, es la clave de respuesta. Y miren que está conectado también con otra evidencia de la competencia: identificar los medios de control constitucional para la protección de los derechos consagrados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Misma evidencia que está, digamos, en juego en esta tercera pregunta. La acción popular es la clave de respuesta para la situación del sistema de alcantarillado, ¿cierto? Esta, digamos, la acción popular es una acción constitucional. Eso quiere decir que es una acción mediante la cual se activa la jurisdicción prevista en la Constitución política de forma expresa, que busca proteger los derechos e intereses colectivos. La acción de grupo se descarta porque es una acción, la acción de grupo es una acción también constitucional, está consagrada en la Constitución, pero es una acción que busca una reparación económica. No es esta mi necesidad en esta tercera pregunta. Y tampoco la acción de cumplimiento, que es otra acción constitucional, pero no suple la necesidad que me plantea el enunciado de la pregunta. Y allá entonces tenemos el ejemplo de esta competencia, este tercer ejemplo de la competencia de defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. Con ello buscábamos precisamente que nos conectáramos con esta metodología de evaluación de esta primera versión del examen de estado de idoneidad para abogados, que conociéramos cuáles son las competencias que se van a evaluar, que conociéramos cuáles son las definiciones de estas competencias, y también que nos aproximáramos a ya la parte más formal de la prueba: cuántas preguntas tiene, cuánto tiempo tengo, qué ayudas tengo para resolver la prueba, cuál es la modalidad. Todos estos asuntos los acabamos de resolver en un espacio, digamos, concentrado, esto con miras a que ustedes se llenen de herramientas para aplicar la prueba del próximo 26 de mayo, o si están previstos o si tienen previsto presentar la prueba durante el segundo semestre de este año. También es información que les va a ser útil, porque tenemos que son las mismas características, es la misma guía de orientación que aplica para las pruebas de mayo y octubre del 2024 para este examen de estado de idoneidad para abogados, un examen que, reiteramos, está destinado a obtener la tarjeta profesional de abogado para aquellas personas que deseen ejercer la representación de terceros. Y para despedirnos, los invitamos a prepararse con nosotros para este examen de estado para abogados a través de nuestro curso virtual, que sigue esta misma metodología de evaluación de casos hipotéticos, en los cuales ustedes deben resolver a través de una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta cuál es la opción jurídica más viable. Es un curso que estamos, digamos, aún en construcción permanente, en actualización permanente, con mucho esmero, para que sea, digamos, un producto que se asemeje en lo mayor medida posible a lo que ustedes van a aplicar, digamos, en este examen de estado de idoneidad para abogados.
Es un curso que está integrado por simulaciones de pruebas que siguen esa misma metodología de evaluación de casos hipotéticos, de preguntas con selección múltiple, con única respuesta, y que les va a permitir no solamente familiarizarse con esta metodología de evaluación, sino profundizar en conocimientos de una gran diversidad de áreas del derecho que serán evaluados en las pruebas. Entonces, los invitamos a prepararse con nosotros. El curso está disponible en nuestro sitio web www.construyendomeritos.com en la sección de exámenes de estado. Con ello agotamos el contenido que teníamos previsto el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad en su proceso de preparación para este examen de estado para abogados y nos vemos en un futuro cercano en este tipo de espacios que estaremos programando continuamente de preparación para el examen de estado para abogados desde Construyendo Méritos. Les damos una feliz tarde y muchas gracias por su asistencia.